palabra, Señor. Y en esta hora, papá, queremos que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Que sea la palabra que tu pueblo necesita, Padre. Que no sea palabra mía, Señor, como dijo el apóstol Pablo. Que no sea palabra persuasiva por humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo, Padre. Que sea palabra tu Jesús, nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo está hablando a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria porque tú eres el que te la mereces, Padre. Amén. Vamos a leer ahí en Isaías, amados, capítulo 2 en adelante. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que el Padre Eterno nos ama y Él nos ha encargado que nos cuidemos, que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un don inmerecido. Nos ha dado la salvación. Dios nos ha dado una herencia. Dios nos ha dado plenitud del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová. Primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Pero aquí viene algo especial. Dice: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel y de cerritos también. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra pobre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiesen el fruto y su bien. Pero entraron y contaminaron, contaminaron mi tierra e mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas iban a ser su Dios de día y de noche. Ahí no se tenían que apartar ni a diestra ni a siniestra. Dios les dio esa encomienda. Pero dice que ellos se apartaron en la vanidad de sus mentes, como lo dice el apóstol Pablo. Se apartaron de su vanidad, de sus mentes, y se inclinaron a dioses que no eran Dios, y se hicieron vanos en sus razonamientos, en sus pensamientos. Y Dios a su pueblo le ha dado una heredad. Dios a su pueblo le dio una herencia. Dice aquí el apóstol Pablo: una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos. Y el pueblo en aquel tiempo no la cuidó. Amado hermano. Pero ahora nosotros estamos viviendo la herencia que el Padre Eterno nos ha dado. ¿Qué es lo que resta? Tenemos que cuidar, tenemos que apartarnos del mal. No tenemos que vivir en caminos que a Dios no le agradan. No tenemos que vivir, como dice el apóstol Pablo, en nuestras propias concupiscencias, en nuestros deseos humanos. No, nosotros tenemos que apartarnos del mal. Nosotros tenemos que vivir lo que la palabra de Dios dice. Debemos de tener la confianza en Dios. Sabemos que ahorita se está poniendo difícil en todo el país, pero debemos de tener la confianza en Dios, porque Él dijo en su bendita palabra: sabremos que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. O sea, Dios nos ha dado esa bendición. Dios nos ha bendecido grandemente por medio de su bendita palabra. Por eso dice aquí dice el Señor: ¿qué mal hallaste en mí, que te apartaste? ¿Qué mal hallaste? ¿Qué mal vistes en mí,
que seguiste a otros dioses, porque que habla de Baal, y en aquel tiempo era un dios para el pueblo hebreo, para el pueblo de Dios, eran dioses que ellos en aquel tiempo, cuando Dios los trajo cruzando el desierto, ellos querían ver, estaban acostumbrados a una vida idólatra, a una vida de placeres, a una vida de donde había la maldad, pues, hombre, había maldad y había sus dioses, tenían muchos dioses. Por eso Dios cuando lo saca por medio de Moisés, le dice: mira, dales esto, te voy a dar esas tablas de la ley y les vas a enseñar esto y esto y esto y esto, para que mi pueblo me siga, que no se aparte a diestra ni a siniestra, porque si ellos se apartan de mí, yo me voy a olvidar de ellos. Por eso dice también por ahí no recuerdo si es en Nehemías, no recuerdo la cita, donde dice que por cuanto te olvidaste de mí y de mi sacerdocio, yo me olvidaré de ti y de tus hijos. Tal vez tú digas: hermano, pero esa palabra fue en el Antiguo Testamento. Sí, Jesús dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 17: no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir la ley. A cumplir la ley, o sea, la ley no ha sido quitada, la ley se cumplió en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú y yo no la podíamos cumplir. Tú y yo como hombres, como seres humanos, no podíamos cumplir lo que Dios había determinado, lo que Dios había dejado por medio de su palabra. Dios dejó mandamientos, Dios dejó estatutos y dejó decretos. Esto está decretado, como dice en su bendita palabra, para que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Sabemos que el hombre en su razonamiento, el hombre que no conoce de Dios, el hombre que no tiene conocimiento de Dios, dice que cuando el hombre muere, rezándole, haciéndole rosarios, lo sacan de donde él está. Y la palabra de Dios no dice eso. No lo estamos juzgando, no lo estamos criticando. Yo viví también esa vida. Yo viví antes, yo vivía igual. Yo estaba cegado. Dice que yo vivía yo antes era hijo de ira, yo vivía en una naturaleza pecaminosa. Yo vivía en una mente reprobada hacia Dios, pero cuando vine al conocimiento de Dios, cuando vine a Cristo Jesús, que acepté al Señor en mi corazón, Dios cambió nuestra vida, nuestra forma de ser, Dios cambió nuestra forma de pensar. Entendimos la palabra profética más segura, entendimos esta palabra bendita que está escrita de años atrás de Cristo. Desde el tiempo, aquí tenemos los libros proféticos de cuando Moisés sacó a su pueblo, de cuando Josué fue usado por Dios para alimentar a su pueblo, que vinieron 7 años de hambre y 7 años de provisión y 7 años de hambre. José fue usado por Dios. O sea, como el rey David, como fue usado por Dios también en aquellos tiempos. Y del linaje de David viene el Salvador del mundo, llamado Cristo Jesús, el dador de la vida. Fue el que vino al mundo a rescatar el mundo, a rescatar este mundo pecador. Sabemos que todos los hombres, como seres humanos, hemos fallado delante de Dios. Pero la misericordia, el amor de Dios está con su pueblo. El amor de Dios está con su pueblo, con aquellos que realmente han echado mano de la salvación, con aquellos que se han esforzado a buscar de Dios, han luchado por alcanzar, como la palabra de Dios, la estatura del varón perfecto. No somos perfectos. No es Marta, ni es un mandato para uno cometer pecados a cada rato, no, de ninguna forma, de ninguna manera. Pero sí, el Padre Eterno quiere que cuidemos esa heredad que Dios nos ha dado. No quiere que nos descuidemos por nuestros deseos, por nuestros pensamientos, por nuestra forma, nuestra manera de ser. Dios quiere que seamos el pueblo santo que Él vino a salvar, a rescatar. Que cuando Jesucristo estaba allá en Getsemaní diciendo: Padre, si es posible, de mí pasa esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Hermanos, el Padre Eterno estaba descargando su coraje, su ira por ti, por mí en Cristo Jesús. Un varón aprobado, un varón que él no tenía pecado, pero Él descargó su ira y su pecado, la tuya y la mía. ¿Para qué? Para que tú y yo no muriéramos, siempre y cuando echáramos mano de la salvación de Dios. El Padre Eterno nos amó tanto desde antes de la fundación del mundo, dice en su bendita palabra. Él nos escogió, Él nos eligió desde que estábamos en el vientre de nuestra madre.
Desde que estábamos en el embrión, Él nos eligió, nos escogió, nos apartó para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos. Por eso, aquí dice el Señor: ¿qué mal vieron en mí? ¿Qué vieron en mí? ¿Por qué dejaron su heredad? Inclinándose a dioses en otras, dice que se inclinaron a Baal. A Baal era un dios de aquellos años, de aquellos tiempos, ¿verdad? Y hermano, a veces, por nuestra mente, pensamos que apartarnos de Dios, porque el pastor nos hizo un gesto, porque el hermano no nos saludó, porque Dios hizo otras, porque vimos algo mal, nos vamos y nos apartamos y andamos de un lado para otro, o ya no vamos a la iglesia. Hermano, realmente no nos apartamos del pastor, no nos estamos apartando de la iglesia, nos estamos apartando de Dios. Dios nos dio una heredad, y la heredad, hermano, debemos de cuidarla. La heredad, hermano, Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice: cualquiera que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y el templo eres tú, el templo soy yo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, nosotros debemos de cuidar la heredad, de cuidar la presencia viva de Dios. Debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha enseñado, Dios nos ha dado que nos apartemos del mal. Dios nos ha dicho: apártense del mal. En Apocalipsis está una cita, no recuerdo la cita, donde dice: salir de ahí, pueblo mío. Salgan de la idolatría, salgan de la maldad, porque a veces aún en la iglesia, hermano, se idolatra el ser humano, se idolatra de una forma o de otra, y Dios no quiere eso. Dios es el único, Dios quiere ser el único, y es el único para nosotros, porque la palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos, que es en Cristo Jesús. Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Jesucristo fue el que derramó su preciosísima sangre por toda la humanidad, y por mí y por todos aquellos que crean. Por eso yo le doy gracias a Dios, hermano. Dios nos ha dado que cuidemos una heredad. Dios nos ha dado que cuidemos una herencia. Dios nos ha dado que cuidemos la presencia viva de Dios. Como dijo en aquel tiempo, no recuerdo si fue Moisés, no recuerdo qué dijo, Señor, o Josué, no recuerdo. Parece que fue Moisés que dijo: Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré, Señor. Si tu presencia viva, tu presencia misma no va conmigo, yo no iré. Amados hermanos, la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios no se movía en aquellos tiempos nomás, se mueve en cada momento cuando tú invocas el nombre de Dios, cuando tú te apartas del mal, cuando tú realmente le sirves a Dios, cuando tú te despojas, porque dice su bendita palabra que si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Tienes que arrancar lo que está estorbando. Nosotros, aquí la palabra dice que hay deseos de nuestra carne que a veces no queremos dejar hábitos que estorban para la presencia de Dios. Hay hábitos, malos pensamientos, malas actitudes. Yo estaba leyendo también ahí en Mateo, donde Dios reprende a los escribas, a los fariseos, a aquellos hombres religiosos, aquellos hombres que tenían supuestamente la ley de Dios, pero dice Dios que no lo conocieron. Jesucristo vino y no lo conocieron. En aquel tiempo tenían la ley que Dios les dio por medio de Moisés, pero no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque se apartaban a otros dioses, vivían acostumbrados a su vida que vivían antiguamente en Egipto. O sea, vivían en una vida a su manera, una vida llena de maldad, una vida idólatra, una vida apartada de Dios. Pero cuando el Padre Eterno envió a Moisés a sacar a su pueblo, él les dijo: vas a hacer esto y vas a hacer esto otro, vas a seguirme a mí. Pero como el pueblo venía a Egipto lleno de, viviendo en sus creencias, quería seguir las mismas costumbres, sus mismas costumbres. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Dice en 2 Corintios 5:17, si no me equivoco, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amado, tú cuando vienes al Señor tienes que de un varón por aquí que él tenía una herencia y fueron a comprársela. Y él dijo: yo no vendo la herencia porque esa es una heredad de mi padre que me dejó, y esa es para mis hijos. Pero dice que a él lo mataron y le quitaron su herencia, o se la quisieron quitar. Pero mira, amado hermano, la herencia acá para acá en nosotros, cuando Jesucristo vino, Jesucristo fue muerto y Él nos dejó la herencia a nosotros, a ti y a mí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar de ella. Debemos de cuidar de esa herencia. Debemos de cuidar la presencia de Dios en todo tiempo, porque la presencia de Dios sigue a sus hijos. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, te redarguye de toda maldad, te trae a toda verdad, todo conocimiento. Cuando tú haces algo malo, amado hermano, hay alguien quien te dice: hey, estás mal. Hey, eso no está bien. Hey, eso no es así. Es el Espíritu Santo cuando te viene a tu vida, viene a tu corazón y te empieza a revelar. Te empieza a revelar. Por eso, amados hermanos, Dios quiere que cuidemos esa herencia que Dios nos ha dado, que no nos inclinemos a dioses que no hicieron el cielo y la tierra, que no nos inclinemos, amados hermanos, a algo que mañana, el pasado, nos va a perjudicar. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, un día vamos a estar delante de Él y va a decir: ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Y ahí, hermanos, ahí vamos a tener boquita cerrada. Y él va a decir: ¿sabes qué? Hiciste esto y esto y esto y esto, por tanto hiciste esto, apartado de mí, hacedor de maldad. Por tanto hiciste esto, vas a ser apartado al fuego eterno. Por eso, hermanos, Dios siempre nos está exhortando, Dios siempre nos está invitando. Dios nos ama tanto que Él dice: apártense del mal. Despójense de ustedes mismos, dejen ese orgullo, dejen esa soberbia, búsquenme a mí, den testimonio allá afuera, den testimonio, no anden hablando malas palabras, no anden diciendo cosas no agradables ante mis ojos, dice el Señor. Porque, hermanos, aquí en la iglesia podemos ser una persona, pero afuera podemos ser otra. Y hay quien nos está viendo, amados hermanos. Hay testimonios donde aún gente que habla de la palabra de Dios ha dado un mal testimonio, y eso a Dios no le agrada. Dios nos exhorta para que seamos hombres hombres buscadores de Dios y apartados del mal, como lo era Job, un hombre perfecto, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sabemos que estamos viviendo en este cuerpo, hermano, cargado y lleno de defectos. Pero el Señor nos está ayudando. El Señor nos está ayudando por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú y yo vivamos una vida apartada, una vida agradable al Señor, una vida agradable a Dios. No podemos, como dice la bendita palabra, no podemos servir a dos señores. O servimos a uno o servimos a otro. No podemos servir a Dios o a las riquezas de tu mente, a las riquezas de tu corazón, bueno, muchos lo conocen por la materia. No. Tienes que vivir una vida santa, apartada del mal y agradable al Señor, amado hermano. Y Dios quiere, amados hermanos, que busquemos de Dios, que cuidemos la heredad que el Padre nos ha dejado, que vivamos en santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor, nadie lo va a ver. Así hagas lo que hagas, digas lo que digas, si tú vives una vida a tu manera, que no está dentro del orden de Dios, cuando llegas a la presencia de Dios, por eso como dice ahí en Lucas, donde dice que miremos que no nos vayamos a regresar avergonzados cuando lleguemos a la presencia de Dios. Que lleguemos como dijo en una ocasión un varón, con la cara en alto, demostrando que el Padre eterno, realmente que Jesucristo está en nuestros corazones, que el Espíritu Santo cambió nuestras vidas, nuestra forma de ser. Nosotros como hombres, como seres humanos, debemos de dar testimonio. Debemos de dar testimonio aquí y allá afuera. Nosotros, la palabra de Dios dice que somos luces encendidas. Nosotros somos la luz del mundo. Dice que una ciudad asentada no se puede esconder, ni se tapa una luz con algo así, pues, ni debajo de un almud, sino nuestra luz tiene que brillar delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, para que vean vuestras obras, la obra. No debes de tener una obra de pleito, una obra de maldiciones, de malas palabras, hablando cosas que no convienen delante de la presencia de Dios, sino tienes que hablar lo que la palabra de Dios
te ha enseñado, que el Espíritu Santo te ha enseñado por medio de su bendita palabra, lo que Dios te ha revelado. Por eso Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, iré a mi Padre y vendré otra vez a nosotros. Estará con ustedes el Consolador, el Espíritu Santo. Él los redarguirá de pecado, los dará toda verdad, todo conocimiento. La palabra de Dios, el Espíritu Santo te ha dado el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo antes de ir a la cruz. Dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Va a estar con ustedes el Consolador, va a estar con ustedes el Espíritu Santo. Él los va a redarguir, Él los va a traer a toda verdad, todo conocimiento. Si pecaste, como dice en 1 de Juan capítulo 2 en adelante, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él aún está abogando por nuestros pecados. Él está abogando. ¿Por qué? Porque Él ama a su pueblo. Él ama a su iglesia. Amados hermanos, ¿por qué, como decía nuestro pastor, por qué habemos pocos en la iglesia, hermano? Porque tal vez andamos ocupados en una cosa o ponemos de prioridad a otra cosa antes que a nuestro hacedor, antes que al Dios que nos dio la vida, antes al dador de la vida. Ponemos otras cosas por delante antes que a nuestro Dios, y debe de ser lo contrario. Primero, como dice la bendita palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Busca primero al Señor, busca primero a Dios, y lo demás viene por añadidura. Ten fe, ten confianza a Dios, como dice su bendita palabra, y Él hará y concederá las peticiones de tu corazón que tú le has hecho. Amados hermanos, hay que cuidar la heredad que Dios nos ha dado. Hay que cuidar la herencia que Dios nos dio, porque la presencia viva de Dios se podría ir de tu corazón si tú te apartas del mal. Si tú te apartas de Dios. Si te apartas de Dios y sigues caminos que a Dios no le agradan, se aparta de ti. ¿Por qué? Porque y no se aparta, sino que tú te estás apartando. Tú te estás apartando, hermano. El Señor lo dice en su bendita palabra. Lo habla ahí en Deuteronomio 19, 20 y 30. Él dice en su bendita palabra: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo delante de vosotros, que delante he puesto la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Él da que escojamos la vida, hermanos, y la vida es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie mira al Padre si no es por mí. Amados hermanos, ya más claro no canta un gallo. Yo creo, hermanos, Dios quiere. No sé por qué me daba que de esta heredad, porque dice que por qué se apartaron. Dice, qué mal vistes en mí, qué mal miraste en mí, que te apartaste, o que se apartaron vuestros padres. Por eso, amados hermanos, eso pasó en aquel tiempo, pero aún a veces pasa en tu vida. Aún pasa en las mismas iglesias, hermanos. O sea, nos apartamos por nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Como decía en Mateo, ahí también cuando Dios acusa a los escribas y fariseos, Dios les dice, atan cargas pesadas a los de allá afuera, que ustedes ni con un dedo las quieren mover. Ustedes no entran ni dejan entrar a los que van entrando. A veces con su testimonio, con su forma de ser, con su manera de ser allá afuera, a veces no entran los que quieren venir a los caminos de Dios. ¿Por qué? No, pues es que el hermano me faltó el respeto. No, pues es que la hermana me dijo unas maldiciones, unas malas palabras. No, pues que este hizo esto. No, pues que esta hizo otro. Y a veces, hermanos, con nuestro testimonio dañamos a quien va a entrar, amados hermanos, y por eso no entran. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que dar testimonio. Nosotros tenemos que apartarnos, tenemos que ser, como dice la palabra de Dios, somos luces encendidas. Somos luces. La palabra de Dios también dice que somos luminares, o sea, alguien que ilumina con la presencia viva de Dios, con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz a mis pies y lumbrera a mi camino. Lo dice uno de sus salmos. Amados hermanos, a mí me faltan citas, pero conozco lo que Dios me ha dado. Dios escribió su bendita palabra en mi corazón. En las tablas de mi corazón las escribió con letras de oro, y esas palabras están en mi corazón, y de aquí nadie las arranca. ¿Por qué? Porque están hechas, escritas por el dedo de Dios, por la mano poderosa de Dios en nuestros corazones. Y por eso a veces se me olvidan las citas, pero la palabra viva no se me olvida. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en mi corazón.
Jesucristo está en mi vida, en mi corazón, y Él nos da sabiduría, entendimiento para hablar y conocer y entender y comprender su bendita palabra. Yo le doy gracias a Dios, amados hermanos, porque Dios es bueno. Dios es, como decía al principio, la misericordia de Dios para con nosotros no se ha apartado. Todavía nos tiene con vida. Todavía estamos aquí reunidos porque somos bienaventurados, porque creímos sin haber visto. En aquel tiempo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, vio a Cristo y no creyó. No creyó porque ellos esperaban un rey vestido y sí, como un rey en aquellos tiempos, en aquellos años, pero nunca vieron que mi Señor iba a entrar como la persona más humilde. Por eso dice la bendita palabra: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No sean altivos ni prepotentes, sean humildes, como dice que sencillos como paloma, o humildes y sencillos como paloma, pero astutos como las serpientes. Estar bien activos. Si ves venir como dice uno de los proverbios, si ves venir el mal, huye, no lo esperes. No lo esperes, tú huye. Ves venir el mal y huye. Apártate. ¿Por qué? Porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. La palabra de Dios lo dice. Por eso el trabajo del enemigo, el trabajo del diablo es matar, robar y destruir. Está en el Evangelio de Juan 10 por ahí. Parece que, si no me equivoco. Pero, amados hermanos, Dios quiere que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Dios quiere que cuidemos esa heredad. Dios nos ha dado una herencia. Dios nos ha dado ese don inmerecido, esa salvación tan grande, porque dice que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amados hermanos, pues yo le doy gracias a Dios, hermanos, y pues esta es la palabra que Dios me dio, que les trajera, amados hermanos. Escudriñenla y Dios mismo, porque la palabra de Dios es como una fuente de agua. Es como una fuente que entre más escarbas, más le sacas. La palabra de Dios es una fuente de agua de vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Así es que escudriñala, porque dice, como dice la palabra, porque a vosotros os parece que ahí se encuentra la vida eterna. Amados, que Dios los bendiga, esfuércense y sean valientes. Que Dios los bendiga.